nombre del campo de la formación de las prácticas del PEI, darles la bienvenida a este conversatorio que nació con un comentario de Mariana Lázari, que viste qué lindo lo que escribió Patricia. Sí, qué lindo lo que escribió Patricia, y si armamos algo y la invitamos, bueno, y ahí empezó a rodar la rueda que gestó este encuentro, y después pensando quién era la persona que podía moderar ese conversatorio, creo que el nombre de Vivi vino así solito, por el estilo y porque comparten una forma de ver la humanidad que en general nos conmueve cada vez que publican algo en sus muros o hacen algún comentario. Así que bueno, le damos entonces la bienvenida y lo que estoy viendo es que somos un grupo bien diverso. Hay muchos colegas, veo muchas profes, y eso es una alegría, estudiantes, graduadas e invitadas extras. Así que, bueno, a este mix interesante que se armó, le damos formalmente la bienvenida y le paso la palabra a Vivi, que va a hacer la presentación más formal y va a llevar adelante este conversatorio. Bueno, buenos días a todas. Patricia, además de ser mi amiga, es profesora de enseñanza primaria, egresada del Normal 4, es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, es docente de los profesorados en espacios de definición institucional para PEP y para PEI, es decir, para el profesorado de enseñanza primaria inicial. Esos espacios están relacionados con paseos pedagógicos y salidas didácticas, y como contaba Estela, este conversatorio nace a partir del artículo que escribió en Novedades Educativas. Ella escribe artículos relacionados con las efemérides no efímeras, con paseos pedagógicos y con pedagogías. También trabaja hace 20 años en aulas a cielo abierto del Parque Avellaneda, y cursó la maestría de Pedagogías para la Igualdad en la Universidad de Buenos Aires. La vamos a escuchar en este conversatorio, donde va a hablar de las pedagogías pandemiales, del cuidado a la ternura, y mientras ella desarrolla este conversatorio y este tema, vamos a ir en el chat poniendo algunas recomendaciones, algunas sugerencias de Patricia, y también ustedes pueden hacer preguntas a medida que ella vaya desarrollando, que las vamos a retomar hacia el final de su desarrollo. Bueno, muchas gracias. Bueno, la agradecida, gracias. La agradecida soy yo. Así que bueno, buena mañana, y gracias por tu comentario, Mariana, que hizo que estuviéramos hoy juntas. Y me parece que esta es la manera de trabajar. Todos somos docentes, y tenemos que apoyar mucho a las nuevas generaciones que eligen ser docentes, y que sepan que eligieron la profesión más bella, más hermosa que hay en el mundo. Así que siéntanse siempre acompañadas y nunca solas. Siempre va a haber una profe, una colega, una directora, alguien del equipo directivo, una profe en el normal que las va a ayudar. Nunca se sientan solas, porque todas estamos transitando esta profesión que amamos. Si no, no estaríamos acá. Si no, no estaríamos acá. Así que bueno, lo que quería decirles al principio es que este conversatorio nace de una sinergia, algo ya dijeron, entre una invención, un proyecto que armaron las profes de la práctica del PEI, estos conversatorios, no inventaron estos conversatorios, se readaptaron a esta pandemia. Entre eso y este artículo escrito y publicado. Y con lo que acá yo quiero señalar es esta sinergia es cooperación, ¿no? Que si hubieran seguido por canales separados, tal vez no tendrían tanta potencia. Y hoy el conversatorio y una publicación se juntan sinérgicamente
cooperativamente y van a dar otros resultados seguramente. Así que bueno, en esta mañana de jueves pandemial, todavía parece que no, pero la pandemia no pasó, va a culminar seguramente, pero tenemos esperanza que va a culminar. Lo pensé en 3 momentos, ¿eh? Ahora se los cuento. Lo pensé también con Vivi, con Estela y con Mariana. De todas maneras, quiero rescatar esto del escribir, ¿eh? Es cierto que hace mucho que escribo. Yo digo que una vez me encontré con Laurita Tarrío hace 8 años casi que estoy en el Normal, y un día me dice, ¿pero vos qué te gustaría hacer? Yo quisiera vivir escribiendo, le dije. Y retomo palabras de una escritora que decía, escribir es respirar. Yo escribo porque si no, no puedo seguir respirando. Y más en estos tiempos. Ahora, la verdad es que este artículo que hoy voy a compartir con ustedes, que lo reescribí para ustedes. La verdad que para el conversatorio lo tuve que reescribir, buscar imágenes. No les digo que lo volví a escribir, pero lo amplié para ustedes. Después me dirán. Pero esta necesidad de sentarnos a escribir que tenemos que tener los docentes, yo diría el deber de escribir. Tenemos que escribir. Tenemos que escribir, escribir lo que soñamos, que si lo escribimos, lo fundamentamos, lo seleccionamos, es un proyecto. Y si lo realizamos ya es una utopía concretada. Pero después, cuando ya pasó ese proyecto, o en el mientras tanto, también escribir los logros y las dificultades, porque tampoco somos ingenuas, digamos, siempre también tenemos que ser autocríticas, o críticas colectivas, ¿no? Pero eso le puede ayudar a otras colegas. Digamos, si estamos acá también es porque somos profesionales de la educación, que tenemos que escribir y también tenemos que convidar esa escritura a otras y a otros porque les pueden servir, digamos, armar una comunidad de docentes que escriben. Y si tenemos la posibilidad de publicarlo, bárbaro. Nuestro Normal tiene un sello editorial. Muchas de las profes de acá han escrito libros, los profesorados escribiendo libros, las profesoras de los profesorados. Eso no es menor. Por eso me parece que hay que rescatar este tema de la escritura. Bueno, cuando les decía los 3 momentos, primero convido un poquito el artículo, con algunas imágenes que les preparé especialmente, que surge de la crueldad. ¿Por qué estas pedagogías pandemiales? Yo estaba también asfixiada en julio, tenía muchas estudiantes, bueno, fui aprendiendo, incluso les voy a decir la verdad, a encender la cámara de la compu, y en esa asfixia, ante tanta crueldad, la crueldad del virus, ¿no? Pero la crueldad de lo que se iba diciendo en los informativos, en la tele, ¿no? Esa crueldad, esa violencia, esa crueldad de en las políticas públicas que iban emanando, ¿no? Bueno, ahora tenemos la crueldad del discurso que nos atraviesa de esta ministra que no tendría que ser ministra y que pedimos que realice realmente una renuncia indeclinable. No puede estar en ese cargo, no puede estar una persona que ya ha mostrado, no solo por lo que dijo, sino por lo que hace, ¿no? Por lo que piensa, por lo que dice y por lo que hace. Bueno, no sé si escribe. Bien. Así que por eso este artículo, ¿no? Pensando en esta crueldad. Entonces, ante tanta crueldad, esta desinformación, vieron que las pantallas son sangrientas, desesperanzadoras, fatalistas, les diría, fatalistas. Entonces, ahí surgen las pedagogías pandemiales entre el cuidado y la ternura. Y así que la idea es, en este primer momento, desplegar algunos significados de la palabra cuidar, que saben. A mí me encanta jugar con el origen de las palabras. La palabra cuidar tiene la misma etimología que la palabra pensar. Digo, si cuido es porque estoy pensando, y si pienso es porque además estoy también cuidando, ¿no? Parece que fueran diametralmente opuestas, pero vienen de la misma palabra griega. En un segundo momento, conversar entre nosotras, esas resonancias que decía también Vivi, esos ecos, a veces no son preguntas, pueden ser preguntas, pero a veces todo lo que uno va viendo y escuchando puede resonarle, hacer algún eco, entonces compartirlo. Y en un tercer momento voy a compartir algunos ejemplos de este proyecto educativo que venimos desarrollando hoy 14 personas, que se llama Aulas a Cielo Abierto y que se desarrolla en el Parque Público Nicolás Avellaneda, que está en el sudoeste de la ciudad. Así que esos serían los 3 momentos.
Así que empezamos. El artículo empieza así, dice, días complejos y descarnados, pero para toda la humanidad. A veces nos parece que nos pasa a nosotros en la ciudad de Buenos Aires. Digamos, lo primero que hay que pensar cuando pensamos la pandemia es que a todo el mundo tocó, donde las injusticias estaban, y ahora se profundizan o se ven, pero estaban. Pero a su vez, la solidaridad crece en muchos lugares, y nosotros tenemos que tener en cuenta esos espacios también. Son días, estos días del 2020, donde las escuelas se abrieron hasta las casas. Algunas docentes me dicen, ¿sabés que los chicos me dicen, profe, señor, ¿no quiere venir a mi cumple? Por Zoom, yo le doy los datos y entra al cumple. Total, está en su casa, usted entra a mi casa. Digo, pero, y las pantallas desbordan. ¿Y cuánto hicimos los docentes para que esas pantallas sean pantallas cuidadosas, es decir, humanizantes, que humanicen, no las otras pantallas de la crueldad, sino las pantallas de la ternura? Bueno, así que esto ya se los dije. Bueno, entonces empiezo a compartir pantallas, si puedo, a ver, que les preparé esto. Ahí se ve. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, Bien. se ve perfecto. Entonces empezamos con este material. Yo tomé cuatro significados de la palabra cuidar, pero hay muchos más. Hoy podemos conversar sobre estos 4 y algunos más que se nos ocurran, pero en principio hay muchos más. Tampoco son inagotables, porque a veces cuando una palabra parece que tiene tantos sentidos, se diluye su sentido. Acá yo tomé 4. Cuidar es escuchar, cuidar es construir refugios, cuidar es desplegar las pedagogías de las ternuras, y cuidar es inventar. Es lo que se me fue ocurriendo ante esa crueldad que les decía, porque esto se escribió en principio en el mes de julio, y recién se publicó en el mes de septiembre. Bien. Sin duda, podemos nosotros afirmar que la escucha atenta, todas, sobre todo las chicas que están formándose, seguro también, pero todas las que venimos transitando hace tanto tiempo, una escucha atenta siempre tenemos que tener con nuestros niños y niñas de las salas, y que cuando ellos pronuncian alguna palabra, o lo dicen con otro lenguaje, eso que dicen es un insumo a la hora de soñar y concretar proyectos áulicos e institucionales. También es una oportunidad para conocer sus historias, sus inquietudes, sus miedos, sus deseos, sus esperanzas. Hay un autor, un filósofo, que ahora se está leyendo mucho, que es de un filósofo contemporáneo, que nació surcoreano, que es profesor en la Universidad de Berlín, y él sobre escuchar, se llama él Byung-Chul Han. Ahí después les vamos a dar algunos links para poder seguir leyéndolo. Él escribió muchos libros, y uno se llama, el que les quiero compartir una cita, se llama La expulsión de lo distinto. Y él habla del escuchar. Dice, el arte es un arte escuchar, es un arte cuidar. El arte de escuchar se desarrolla como un arte respiratorio. Me encantó esa idea, ¿no? Es una acogida hospitalaria del otro. Es un inspirar que, sin embargo, no anexiona al otro, sino que lo alberga y lo protege. Escuchar mientras respiramos. Hay un libro de Scliar ahora que salió hace poquito, que él habla, ¿no?, de mientras respiramos. Y acá yo lo único que agrego es escuchar, mirar y respirar en conjunto, con ese niño, esa niña que está hablando. Escuchar, esa escucha mutua, ¿no? Compartir las palabras mientras respiramos y mientras miramos. Ahora, para escuchar, mirando y respirando en conjunto, tenemos que disponer tiempo. Algunos filósofos franceses también indican que la mirada del otro nos interpela, pero a su vez a veces nos desarma tanto o más que las preguntas que hagan. Esas miradas que ya hablan por sí solas. Entonces, algunos filósofos también dicen que se produce un doble movimiento, ¿no? La mirada del otro nos cuestiona, pero a su vez la nuestra, ¿qué hace esa mirada? ¿Es acogedora o repele? Esa mirada, para que escuchemos, ¿privilegia u obtura? ¿Invita o rechaza?
darnos tiempo, ese tiempo no apurado, para escuchar, respirar y mirar a nuestros niños y niñas. Y también en la sala, y también a nuestros compañeros, a nuestros colegas, en la institución. Esto no se reduce a la sala. Escuchar no es un acto pasivo, comienza con la respiración que va a preludiar la escucha, pero también escuchar, mirar y respirar, dar la bienvenida. La bienvenida. Este autor mencionado además suma otra dimensión a la escucha interpersonal y plantea que esta sociedad capitalista y estos sistemas neoliberales son sordos, pero que a su vez ensordecen, ¿no? La crueldad ensordece. Y pone como ejemplo esta etapa de la hipercomunicación digital, que va a alterar la comunicación, la va a promover de alguna manera, pero él dice que a veces obtura el debate. Hay otro autor que habla del pulgarcitos, ¿no? La generación de los pulgarcitos, que solo ponemos me gusta, y que obtura a veces el debate. Incluso a veces algunos critican los textos colaborativos, que están geniales, pero lo ideal sería juntarnos y armarlo juntos, sino cada uno lo hace como quiere y es una sumatoria, ¿no? Ellos dicen que hay que generar debate también en estas instancias digitales, si no lo obtura la comunicación. Bien. Estas esculturas son de un artista que trabaja con ocres y con colores ocre y con terracota, ¿no? Y es una escultora lituana que busca que sus obras dialoguen con los espectadores, escuchar al espectador también. Y ella dice, miren lo que dice, que ella quiere además ella dialogar con las obras. El diálogo con la escultura me obsesiona, dice Yurga. Se trata de un diálogo que no necesariamente se expresa en palabras, sino a través de los ojos y de las manos. Temo no tener éxito, que no se me recuerde en la vida. Entonces miro a los ojos, miro con las manos y escucho lo que dicen los espectadores y voy armando otras esculturas. Los críticos de arte afirman que las obras de Yurga son de una ternura profunda, que esos colores ocre y terracota realzan los detalles de los rostros, en este caso de niños y niñas. Son obras que inspiran, nos ayudan a inspirar, a respirar, a exhalar y nos inspiran también. Para ir terminando con esta primera categoría, cuidar es escuchar. Y pregunto, ¿qué entusiasma a nuestros niños y niñas? ¿Qué preocupa a nuestros niños y niñas? ¿Qué fantasmas? ¿Qué miedos? Pero también, ¿qué canciones escuchan? ¿Qué programas de TV ven? ¿A dónde van a jugar? ¿Qué juegan? ¿A qué juegan? En las casas, en el patio, en el parque. Cuidar es escuchar también a las familias, y a todos los integrantes de la familia, cuando vienen. Digo, porque la familia hoy tenemos un concepto ampliado. Los abuelos, muchos están ocupándose de la crianza de los niños y niñas, nuestros abuelos. Acá me hace acordar a el otro conversatorio que estuvo Claudia Loyola, que decía invitarlos, convocarlos, valorarlos, a esos abuelos, a esas abuelas. Hay una experiencia que está en la página de OMEP, en la mesa C del último encuentro. OMEP es la Organización para la Educación Preescolar, que hace encuentros anuales, y hay una que se llama Los colores de nuestra tierra. Y ahí lo que hacen es ir con los chicos y las chicas de la sala a juntar raíces para teñir lana y después trabajar en el telar. Y las maestras lo que han hecho es escuchar y es convocar a las abuelas descendientes de los pueblos ancestrales. Rescatan ese saber, lo valoran. Es una experiencia hermosa. Después les paso bien el link, pero igual en el encuentro 13 lo van a encontrar en la mesa C. Se llama Los colores de nuestra tierra. Bien, en estos entonces tiempos alterados, escuchar mutuamente.
para generar diálogos genuinos y sinceros, no monólogos, ¿no? Y abogar por la pedagogía de la pregunta y de la escucha y no de las respuestas. Ahí está Freire, ¿no? Que nos dice que a veces hacemos pedagogías de las respuestas inacabadas, cuando los chicos lo que necesitan es que generemos espacios para escucharlos y que puedan preguntar. Genuinamente, ¿qué les interesa saber? ¿Qué les interesa? Porque además tienen mucho interés, ¿no? Y hay preguntas que se formulan, ¿no? Bien, urge la disponibilidad y el tiempo para escuchar respetuosamente, en las salas y en las escuelas. Bien, otra idea, ¿no?, es cuidar, es construir refugios. Y en diferentes lugares físicos, incluso imaginarios, la construcción de refugios ayuda a transitar días que son amenazantes. Los refugios se levantan para disponer condiciones que impidan daños presentes o daños futuros. Entonces hay que hilar espacios donde los niños y niñas se sientan hospedados. Y también esperados, hospedados y esperados. Espacios de hospitalidad que son abismalmente diferentes a los espacios de hostilidad. Yo pensaba, ¿no?, cuántos chicos y cuántas chicas llegan con las mochilas cargadas de una cadena de violencia. ¿Cómo hacemos? Se tienen que sentir hospedados en nuestra sala. Solas no estamos, nunca educamos solas. Pensar en hacer alianzas con las familias, con lo que les decía al principio, que no estamos solas, nunca nos sintamos solas. Somos un equipo, y si no hay que formarlo el equipo, pero no estamos solas, no es que nosotras solas vamos a poder resolver algunas situaciones. Siempre pidan ayuda, y la van a encontrar, y a su vez ustedes tiendan mano cuando hay que ayudar, ¿no? Entonces esta diferencia entre hospitalidad y hostilidad, esa diferencia la trabaja mucho también Escliar. Él se hace una pregunta, dice, ¿qué tan hospitalaria está haciendo la escuela? Yo creo, la verdad es que muchas corrientes nos han criticado siempre a la escuela y a los maestros, pero ahora hay una revalorización necesaria, urgente, porque hay buenas prácticas, solo hay que escribirlas y mostrarlas y comunicarlas. Yo cursé la carrera de Ciencias de la Educación en los años 90, la culpa de todo la teníamos los maestros, y no es así. No, hacemos mucho los maestros para revertir las situaciones, y muchas de nosotras seguro adherimos al optimismo pedagógico, pensamos que mucho se puede transformar, tampoco somos ingenuas, no solo la escuela, y tiene que haber políticas públicas que generen estos derechos. Bien, y Escliar dice que él ha notado que hay muchos proyectos hospitalarios, pero a veces no hay vida hospitalaria en la escuela, y con la hospitalidad hay que ser cuidadosos si es una hospitalidad que condiciona, que pone condiciones o no, si es íntegra esa hospitalidad, y hay que pensarla en el equipo docente. Es decir, una sala y una escuela que hospeden, que refugien. Bien. La escuela toda, no solo el jardín maternal, sino todo el nivel inicial, de todo el nivel inicial, y yo les diría que en primaria, en media, en el profesorado también, buscar territorios de hospitalidad, de acogimiento, del que recibe de una y mil maneras a los estudiantes, en tiempos pandemiales, a partir de la virtualidad, y cuando esto se supere, en la virtualidad, y como habíamos hablado, tal vez en una combinación de ambas, en esta nueva era. Vieron en esta pandemia, ¿no? Sobre todo cuando las pantallas, cómo se humanizaron, o bien la relación que empezaron a tener los docentes con los niños y niñas y las familias cuando se reparte el bolso de comida. Era un encuentro genuino ese. Ahí la escuela está hospedando también, ¿no? Había libros despegables, bitácoras, cartas, títeres, ¿no? Todo lo que los docentes iban haciendo para darle a los niños y niñas para sus casas, ¿no? A través de los padres, o las madres, o quien estuviera a cargo de los niños. En una etapa nueva etapa de presencialidad,
esta hospitalidad va a tener que reforzarse, porque esta pandemia, no somos ingenuos, alguna cicatriz habrá dejado, y va a repercutir, como saben, que todo repercute en las salas del jardín y en las salas. Si bien los edificios no cerraron, cerraron, pero nosotras seguimos educando desde el 16 de marzo. ¿Qué preguntas se fueron haciendo los maestros para hacer refugio, y aún en la virtualidad, ¿no? ¿Cómo entusiasmar para aprender en estos días pandemiales? ¿Qué actividades elegir que sean significativas, que sean atractivas y que no sean crueles? ¿Qué diálogos, cómo generar diálogos con los chicos y las chicas en las pantallas para humanizarlas? Pero a su vez, ¿cómo trabajar institucionalmente, ¿no? Esas reuniones de Zoom en Zoom, ¿no? ¿Cómo hacer también para seguir sosteniendo el hilo de la institución, ¿no? Por eso que el docente no está solo frente a la pantalla, sino que tiene un respaldo institucional. Bien. No hacer todo esto, digamos, todo lo que venimos diciendo, es quitar la mano, ¿no? El profe decía eso en las primeras reuniones del Normal 3. Es quitar la mano y dejar que caigan en el abismo los estudiantes. Es dejarlos a la intemperie, es como una barca en un mar revuelto abismal. La intemperie sería el lugar del no límite, sería una simulada libertad, pero que desampara, y que deja a la intemperie. Es una actitud de abandono, soltar esa mano, del no cuidado, de la desconfianza, de la indiferencia y de la naturalización. Un descuido, inspirado a veces en una neutralidad un poco aséptica. Dejar que todo fluya, no dejamos a la intemperie a los estudiantes, no podemos dejarlos a la intemperie, porque eso es crueldad. Ahora, miren esta imagen y miren esta. Me gustó compararlas. Esta es la que les contaba, que es Teolinda, la bibliotecaria chilena, que vive en la isla de Chiloé, el archipiélago de Chiloé al sur de Chile. Y ella hace 20 años que fundó, creó, soñó, escribió, presentó el proyecto, y ahora lo desarrolla, es una utopía concretada, una bibliolancha. En esa intemperie, en ese lugar de injusticias, ella era bibliotecaria y veía que venían solo algunos chicos a la biblioteca, no venían los chicos que vivían en las islas. ¿Y qué hizo? Con una lancha en ese momento municipal, cargó libros y fue dando de leer en esos islotes. Y lo que se encontró es con situaciones de injusticia terrible, incluso de situaciones muy graves, que si no hubiera llegado ella y su equipo, ¿no? Porque esto todo es colectivo, ¿no? Con la lancha a dar de leer, si hubieran profundizado esas injusticias. Es Bibliolancha Felipe Navegante. Ahora están haciendo todo virtual también, por la pandemia, pero es precioso el trabajo de pensar, de dar de leer en una lancha, y cuando da de leer no llega solamente para niños y niñas, sino para la familia. Está ese abuelo que tal vez nunca se había subido a una lancha, o solo a un bote, y no había llegado a otros centros más urbanizados. Ahora nos vamos a otro lugar, en esta idea de hospedar, pero también en esta idea de esta dicotomía, ¿no? Entre lo que habíamos hablado antes de la hostilidad y la hospitalidad, y entre el desamparo y la construcción de refugios. Esta es una obra en el Parque Retiro de Madrid, no sé si llegan a ver, no veo acá, la gente está caminando, pero tiene que ser muy cuidadosa al caminar porque la obra está en el piso. Miren, no sé si llegan a ver con el cursor, ahora les preparé otras imágenes. Con agua que emana de las piedras, abajo hay todo un sistema de cañerías muy, muy perfecto, para que cada algunos minutos el agua surja de esas piedras, y escriba con agua el nombre de todas las personas que buscaron refugio
cruzando el mar Mediterráneo, buscando otras patrias menos injustas, donde pudieran respirar y vivir, pero que no llegaron. Es decir, son refugiados que no fueron refugiados, no encontraron refugio. En esa intemperie murieron, porque no construir refugios a veces es tan cruel que lleva a la muerte. La obra acá se nota mejor, busca hacer memoria y busca, como todo arte contemporáneo, denunciar, no la denuncia de la que habla, saben quién ya, ¿no? No quiero nombrarla mucho. Denunciar en los términos de Freire, ¿no? Denunciar y anunciar. No puedo no ser sensible a esa injusticia y no enunciarla, y no comentarla, y no hacerla visible. Me pareció bueno pensar en estos refugios que no son ingenuos, que pueden ser en la sala, en la escuela, en el barrio, en la patria y en el mundo. La artista es una artista colombiana que trabaja arte contemporáneo para la memoria. El objetivo es denunciar y recordar, y que esto no puede suceder, digamos, ¿no? Tendríamos que estar pariendo otra humanidad para que esto no suceda más. Nadie se va de su país porque está contento. Nadie cruza el océano a la intemperie porque está bien. La obra, además, se llama palimpsesto, que tiene que ver con es una palabra bastante antigua, que tiene que ver con los papeles, habiendo poco papel vegetal, se escribía, después se borraba y se volvía a escribir, y en ese papel se veían las huellas del pasado, ¿no? Esta memoria que mira hacia atrás, que mira el presente y que tiene que promover otro futuro más justo. Ese objetivo de la muestra es no olvidar y que esto no vuelva a suceder más. Es muy interesante trabajar con el arte contemporáneo para abordar la memoria. Bien, que no queda reducida al 24 de marzo. Al contrario, está muy bueno que esté el 24 de marzo, pero esto todo el año lo trabajamos. Y también la idea de pensarnos como sala y como escuela, ¿no? Si somos constructores de refugio o somos expulsores, ¿no? Esta sala refugia o esta sala expulsa. Y si no, nos podemos preguntar también, ¿las propuestas que estamos haciendo son expulsivas o son refugiadoras? Acá se ve perfecta la obra, es las sílabas de uno de los nombres. Bien, cuidar es también desplegar las pedagogías de las ternuras. Dijimos que cuidar era respirar, después dijimos que cuidar era refugiar, y ahora podemos pensar otro pliegue, entre tantos, que cuidar es desplegar las pedagogías de las ternuras. Esta es una obra de Guayasamín. Él tiene una serie de más de 160 obras sobre la ternura. La palabra ternura me encanta también pensar desde dónde viene, digo, porque a veces el sentido de algunas palabras se pierde. La palabra ternura alude a la cualidad de tierno. Sus componentes léxicos son terno, que quiere decir sensible, y el sufijo ura, que es una actividad o en resultado. Accionar la sensibilidad. Podríamos pensar que la ternura sería accionar esa sensibilidad. Y sí, la crueldad es casi insensible, ¿no? Poner en acción la sensibilidad. Lo que sí quiero aclarar desde el principio es que el sentido íntegro de la ternura, yo sé que a veces nos critican si definimos por el no, pero me parece que en este caso es importante. La ternura desde esta visión no es lástima. Tampoco es, ay, pobrecito, pobrecita, peyorativamente, con una carga terrible de disminución.
y tampoco es una ternura disfrazada con diminutivos o despectiva. En la palabra educación tiene que anidar sí o sí esta palabra ternura con este significado que le vamos a dar integral, no con el anterior, este significado que les decía que, bueno, lo criticamos, ¿no? Que no puede pasar eso. Es decir, no es melosa, no es algo edulcorado, no es eso la ternura, es el accionar de la sensibilidad. ¿Y qué es educar si no es un acto de ternura y de generosidad? ¿No? Léanlo en esta pandemia además, ¿no? Hay un autor peruano, un pedagogo, que se llama Alejandro Kusianovich, que escribió hace varios años ya un libro que se llama Ensayos sobre la condición humana, Pedagogía de la ternura. Y él va a introducirnos en el origen de la pedagogía de la ternura en Perú, sobre todo en Lima. Y él dice que esta pedagogía de la ternura, estoy hablando de la década del 70, va a nacer en Perú en un gran conflicto, incluso armado, que hay entre las diversos estamentos de la sociedad, ¿no? Y que era imposible pensar, él cuenta que hizo una reunión con maestros en la montaña y no se animaban ni a hablar, era tanto la violencia y la crueldad que había, que ellos empezaron a pensar en esta pedagogía de la ternura, de la bienvenida, de la acogida, del refugio, de revalorizar ese rol docente. Él surge ahí. Después vamos a ver que Simón Rodríguez y José Martí también hablaban ya de la ternura, pero este autor es de esta década que les digo. Y él lo que va a decir entonces es que esta pedagogía de la ternura no se originó entre pañales, no es angelical, esto que les decía, ni edulcorada, ni ingenua, ni débil, ni manipulable, y que nació en ese contexto desgarrador. La pedagogía de la ternura, dice, intentó desde sus inicios ser un contradiscurso de la crueldad, y un discurso que esté basado en el amor, con justicia social. Si no, queda en la superficie y es una mentira esa ternura. La justicia social, el despliegue de derechos, que todos tengan las necesidades básicas cubiertas. Es decir, él lo aclara y lo destaca. La ternura con justicia social, que va a conjugar lo político, lo ético, lo individual, lo colectivo, lo nacional, lo emotivo y lo cognitivo, que va a atravesar la vida misma, la ternura. Ahora, Alejandro lo que sí dice, este pedagogo peruano, es que hay estigmas que redujeron el significado íntegro de la ternura. Y una es la reducción a la infantilización. Solo con niños podríamos ser tiernos, podríamos ejercer la ternura. O solo en los ámbitos privados. Incluso solo las mujeres en una feminización despectiva que va desde una mirada patriarcal. Él dice que no, esos estigmas hay que atravesarlos, que hay que incluso dilapidarlos. El discurso de la pedagogía de la ternura es un contradiscurso, ya se los dije, ante la crueldad. Ahora, pensemos en dos sentidos de esta palabra, ¿no? También ternura. Un sentido como significación, una ternura, como les decía, con esperanza, con dignidad, pero también un sentido de dirección, hacia dónde vamos. El sentido de la ternura y el sentido que le queremos dar a nuestras prácticas, a nuestro trabajo, también de ternura. ¿Se entienden los dos sentidos de la palabra ternura? Y acá otro aporte que hace Alejandro es que dice que la pedagogía de la ternura no puede quedar en un eslogan. Es hermoso decir, hacemos, practicamos, optamos, nos posicionamos en la pedagogía de la ternura, pero que no puede ser un eslogan, que queda en la superficie o marketinero, sino hay que realmente generar experiencias de pedagogía de la ternura. Acá retomo también a Claudia, que ella hablaba de las experiencias mediatas e inmediatas. Las experiencias mediatas, citando a Dewey,
que generan huellas, que dejan esas huellas. Por ejemplo, nos podríamos preguntar, ¿los proyectos áulicos e institucionales que armamos están inmersos en esta pedagogía de la ternura? ¿Contemplan esta pedagogía de la ternura? Por ejemplo, un trato indigno en todos los niveles educativos. No es un acto de ternura, porque la ternura dignifica, la indignidad no. A su vez, Alejandro Kusianovich va a mencionar algunas situaciones o procesos que obstaculizan, le suma a los estigmas obstaculizaciones que se asemejan. El sistema patriarcal, que lo redujo, como decía antes, al ámbito privado, femenino e infantil, es un obstáculo. Son obstaculizaciones de la ternura. La herencia estoica o militarizante en muchos países latinoamericanos, eso también, o la mano dura, digamos, en un lenguaje común nuestro, la mano dura que aparece en todas las pantallas, también pseudoinformativas, porque eso no es informar, eso obstaculiza las pedagogías de la ternura. Y la estigmatización y la desconfianza también. Pero también, en esto de denunciar y anunciar, dice que hay muchas situaciones o muchas instancias que propician la ternura. Él habla, hace varios años que escribió esto, el surgimiento y sostenimiento de los movimientos por los derechos humanos y la memoria es propiciatoria de ternura. Algunos cambios de paradigma también propician la ternura. Los movimientos de derechos humanos, como habíamos dicho, la literatura emancipatoria, la literatura cuidada para nuestras infancias, no el libro de los colores que decía Claudia, ¿no? Del monstruito de los colores, sino otro tipo de literatura, también puede ser propiciatoria de pedagogías de la ternura. Esas que respetan el mundo de las infancias, plurales, diversas. Por supuesto, el fomento y respeto por la diversidad de identidades, y ahora las familias no patriarcales propician la pedagogía de la ternura también. Y nosotros podríamos agregar la ESI, esta educación sexual integral que tiene que estar impregnada en nuestras escuelas, también hoy podemos decir que es propiciatoria de ternuras. Bien. La pedagogía de la ternura, con esto vamos cerrando una parte, retoma los aspectos más destacados también de las pedagogías críticas y emancipatorias. Transforma lo pétreo, lo fosilizado, en humanidad más humana. Y acá, ahora podemos retomar quién fue un precursor también de la pedagogía de la ternura en nuestra América, y fue José Martí. Él nace en 1853, para que tengan una idea, él va a estar desarrollando su pedagogía en esta segunda mitad del siglo XIX. En realidad es también filósofo, periodista, poeta. Acá yo puse una imagen porque no todo lo que se ve en las pantallas es cruel, hay mucho material y muy bueno en las pantallas también, y hay un ciclo bellísimo sobre maestros y maestras de Latinoamérica, y uno de ellos es el episodio de José Martí. Hay un montón, hay otros más. Yo elegí este, porque él habla también de la pedagogía de la ternura. Es anterior al filósofo igual peruano, ¿no? Y lo rescatan. Y lo que voy a compartir ahora son algunos textos, algunos fragmentos de dos pedagogas cubanas, Lidia y Martí también, y Balbina Céspedes, que son autoras de otro libro que se llama Pedagogía de la Ternura. Ellas vinieron a Rosario, y hay muchas entrevistas que les hicieron también. Si buscan Lidia, Martí y Balbina Céspedes, Pedagogía de la Ternura, enseguida encuentran muchos diarios, sobre todo rosarinos, que le hicieron entrevistas, ¿no? Y ellas lo que van a decir es que Martí va a situar al ser humano en un contexto histórico y social, no
sin tenerlo en cuenta, este contexto que nutre también, ¿no? Y que dice que la felicidad, él ya hablaba de la felicidad del ser humano en el mundo donde está y la necesidad de transformar ese mundo donde está. Él incluso dice que los chicos tendrían que preguntarse, y nosotras, hoy qué hicimos de bueno. Y que hay que educar la sensibilidad para transformar el mundo. La persona inserta en el mundo y la posibilidad de transformar ese mundo. Ahora las autoras van a retomar algunos postulados martianos. Es inmenso lo que escribió José Martí. Solo tomo algunos postulados de su trabajo, de su ideario más bien, ¿no? Uno es que él afirma además que los niños saben más de lo que a nosotros nos parece. Y que es muy importante escuchar lo que el niño quiere saber. Y que a veces no se sabe si no se descubre. Y que la escuela tiene que ser sabrosa y útil. Y estas dos pedagogas, investigadoras, se preguntan, ¿qué habrá querido decir en el siglo, a finales del siglo XIX Martí, cuando dice que la escuela tiene que ser sabrosa y tiene que ser útil? Y entonces escriben lo que ellas le preguntaron a los chicos, y los chicos decían, que nos hablen, que nos escuchen, que nos tomen en cuenta para las decisiones, que nos reciban, que nos den un abrazo de bienvenida, que haya un clima de amistad, que queremos hacer amigos, que nos entiendan, ¿sí? Que los temas que se traten sean interesantes, que se traten temas del futuro. Esto decían los niños de las distintas escuelas de Latinoamérica por la escuela sabrosa, que es una escuela sabrosa, y otros decían la escuela que nos guste ir, que no nos aburramos, lo que toma samba, que también está con esa sensibilidad a flor de piel, ¿no? Bien, y él lo que va a decir además es que hay que ir a buscar, incluso él tiene un texto muy interesante que se llama El maestro ambulante, ese maestro que no se queda quieto, ese maestro que siempre quiere, que es curioso, y él habla del maestro curioso, pero también habla de este maestro ambulante que, estando en las ciudades, hay que ir a compartir saberes y escuchar lo que saben las personas analfabetas del campo. Hay un libro, además del maestro ambulante, uno es el escrito de él, pero además hay un libro con un título similar que se escribió hace poquito, que lo escribió Carla Weinstone con Pablo Imen, y toman lo que es la pedagogía de la ternura para José Martí, que ya en la segunda mitad del siglo XIX ya hablaba de la pedagogía de la ternura. Piensen que en esa época estaban los castigos corporales, y él ya hablaba de la pedagogía de la ternura. Bueno, acá tenía preparado, pero se me apagó la máquina, la otra que tengo, un texto de Elicura Chihuilaf, que es un poeta chileno, que a nosotros nos lo convidó Teolinda de la Bibliolancha cuando vino al Parque Avellaneda virtual. Él ganó el premio de literatura 2020 en Chile, ¿sí? Y él sabe lo que dice, no tengo ahora acá el poema porque lo tenía y la máquina se me acabó, pero lo traigo por esto. Él dice que la lucha de los pueblos mapuches y los pueblos originarios es un acto de ternura. A Estela de Carlotto la hemos escuchado decir también que es un acto de ternura, que implica justicia, no es que todo fluya, que todo está bien, que todo... No. También la recuperación de los hijos, los nietos, y también, por supuesto, la condena a los genocidas. Pero no hay venganza si hay justicia. Y acá Elicura dice eso también, ¿no? Que la lucha de los pueblos es una lucha de la ternura. Pero acá también lo que quiero rescatar es que en la cosmovisión de los pueblos originarios,
la humanidad y la naturaleza forman una unicidad, ¿no? Y él dice, cuando agredieron los primeros colonizadores, agreden a la Pachamama, nos agreden a nosotros. Y desde tiempos ancestrales tenemos que trabajar con la ternura. La lucha es una lucha por la ternura. Esa agresión, esa crueldad ante la tierra, es el no cuidado de la naturaleza con todo lo que da. Y él incluso en algunas entrevistas, Elicura dice que los seres humanos tenemos tanto valor como un río, como una montaña, como una flor, como un colibrí. Es bellísima, son bellísimas las palabras que él usa. Incluso él habla de traer la oralidad, ¿no? de sus ancestros. Y esta imagen que les puse es de un río chileno, y es una obra, el muelle, es una obra que se llama El Puente de las Almas, que está basado en la cosmovisión de los pueblos originarios de Chile también, del sur de Chile. Bien. Y ahora, antes de pasar a la última dimensión, o el último despliegue de significados, que sería cuidar es inventar, les quería leer algo también, muy cortito, para concluir esta parte, que es necesario elegir críticamente espacios en las pantallas, de las tablets, de las compus, de los celus, nosotras y lo que le damos a los chicos y chicas, lejos de aquellos que destilan violencias directas, indirectas, disfrazadas de propuestas lúdicas. Hay mucho disfraz de propuesta lúdica cruel, transformada en atractiva, pero que digamos, no pasó la ternura por allí, es todo lo contrario. Que a veces entre balas, entre expulsiones, venganzas, rencores, odios, omisiones, van a construir subjetividades. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que le damos a los niños y niñas y lo que consumimos también nosotras. Que van buscando una inhumanización y arengando ferocidades, brutalidades y atrocidades. Cualquier parecido con lo que pasó hace unos días no es pura coincidencia. Bien, y vamos a la última. Bueno, cuidar es inventar. Me gustaba poner, en realidad iba a poner una imagen de la Isla de los Inventos de Rosario, a la que todos los profesorados vamos, ¿no? Casi siempre, y que nos abre tanto nuestro pensamiento y nuestro quehacer también, ¿no? Y hay en la Isla de los Inventos también una reivindicación de Leonardo da Vinci, y este hombre de Vitruvio, porque si hablamos, a veces si decimos inventar, muchos nos acordamos de él, ¿no? De Leonardo da Vinci. Que en la época que él estaba, lo que pudo soñar e inventar. Pero yo esto lo traigo igual, el inventar, por Simón Rodríguez, y nos retrotraemos ya, él nace en el fines del siglo XVIII, él es anterior incluso a Martí. Él fue el maestro de Simón Bolívar, el que emancipó junto a San Martín y a muchas personas más, y a muchas mujeres y hombres, muchas mujeres y hombres que lucharon por la emancipación de nuestra América, y todavía seguimos. Y él tiene una frase que es muy conocida, y que es: inventamos o erramos. Y a mí me parece que en esta pandemia tuvimos que inventar. Y también a veces nos equivocamos, no está mal, porque él incluso va a decir que se inventa no desde cero, y no desde la nada, y no desde un capricho, se inventa combinando lo pasado, lo presente, y soñando lo futuro. Por eso me gusta pensar en esta imagen de Simón Rodríguez, en el inventar. Y acá también traigo a Claudia, que ella decía, cuando generamos estos escenarios lúdicos de bienvenida, ella daba el ejemplo del cielo, y armamos cielos. Primero podemos nutrir a los chicos con otros cielos, por ejemplo con las obras de arte, y después ese escenario lúdico, y que además los chicos lo puedan intervenir con otros cielos, ¿no? No se inventa de la nada, y también podemos ir aprendiendo a inventar. Inventar como combinación, inventar teniendo en cuenta los legados
Por eso está bueno leer lo que ya hicieron otros maestros y maestras, y escribir lo que nosotros hacemos que les sirva también a otras maestras y maestros. Inventar cada día, inventar con una combinación memoriosa, no memorística, por esto de ver qué pasó y soñar futuros posibles. Como inventar en distintas direcciones. Inventar cada día en la sala, en la escuela, en la ciudad y en la patria. Tenemos que inventar. Y, con esta concepción cuidada, ¿no? Con esto, no es sin mirar atrás. Y acá lo que sí me interesa, vieron que yo nombré a Alejandro Kusianovich, a Simón Rodríguez, a José Martí, a Lidia Martí, a Balbina Céspedes, digamos, son latinoamericanos. A veces en nuestros profesorados, ahora no tanto, pero cuando yo estudié hace unos cuantos años que egresé del Normal 4, muchos pedagogos también europeos, que no está mal que los leamos, ¿no es cierto? Pero también pensar en armar una pedagogía latinoamericana. La verdad es que está armada, lo que pasa es que fue silenciada durante mucho tiempo y se contrapusieron otras pedagogías, ¿no? Pero nuestra tarea de crear también, o releer, más que crear, leer y recrear pedagogías latinoamericanas, que son basadas en la pedagogía de la ternura. Bien, y acá les traje para, en esta pandemia hubo mucha producción de material para pensar pedagogías nuestroamericanas. Esta es una colección de maestras argentinas que lo hicieron muchas escritoras, una escritura colectiva de AMSAFE. Y después, esperen un poquito, bueno, también hay la red Cossettini, podría estar acá también, tanto Leticia como Olga, ellas hablan de la sensibilidad, de la pedagogía de la ternura también. La red Cossettini armó 4 conversatorios de maestros latinoamericanos en casa, y que también abordan esta construcción de la pedagogía de la ternura nuestroamericana. Releerla, reescribirla, volverla a hacer circular. Y también hay, estos libros me encantan porque además el título no se lee ahí porque está un poquito pixelada la imagen, es Red Cossettini, maestras, además, digamos, valorar el oficio de las maestras, ¿no? Entre mandatos y transgresiones. Y hay más de 90 autoras y 160 docentes de todo el país, desde la colonia hasta ahora. Podríamos pensar también qué pasó antes de la colonia, ¿no? También, porque la historia no empezó en la colonia. Bien. Entonces, para ir terminando este primer momento, y como docentes que nunca dejamos de formarnos, urge leer y escribir, o reescribir todo lo que se fue construyendo con estas pedagogías de nuestra América. ¿Hay resonancias en el chat? ¿No hay resonancias? No sé qué dice Vivi. Puedo empezar por mis resonancias. Hubo resonancias, no en el chat, sino también en el WhatsApp. Está con nosotros Patricia Goicochea y hacía acotaciones que no las escribió en el chat, pero también la vamos a convidar, como le gusta decir a Patricia, que nos cuente algunas de esas resonancias. En principio, me gustaría contarles que cuando yo leí el texto de Patricia, digamos, las cuestiones que me aparecieron tenían que ver con justamente esto que ella trae sobre digamos, la importancia de pensar esta pedagogía de la ternura o de pensar estos cuidados en pandemia, y no solo
para nuestro nivel o para una edad en particular, sino, digamos, algo como propio de la educación, ¿no? Pensaba, ¿por qué pensarlo en pandemia? ¿O por qué pensarlo solo para estos momentos difíciles que nos tocó atravesar? Pero por otro lado, esto que ella cuenta, estas líneas que hace, que pone como en estos significantes que pone como en paralelo: cuidar, escuchar, construir refugios, hospedar, inventar. Yo me seguían apareciendo palabras como alojar, y también lo ponía en relación con esto que ella indica de la importancia de escribir, ¿no? Me parecía como que estaba en esa misma línea, y me hacía acordar a un texto o a una cita de Barthes, de Roland Barthes, que dice que el texto se hace, él relaciona la palabra texto con tejido, y dice: el texto se hace, se trabaja, perdido en ese tejido, esa textura, el sujeto se deshace en él como una araña que se disuelve en las segregaciones constructivas de su tela. O sea, podríamos decir que ese escuchar nos permite construir textura, nos permite enlazar, nos permite armar trama, nos permite armar una red para alojar, para no dejar a nadie suelto, a nadie abandonado, sino integrado en ese entretejido. Por eso me parecía que esa importancia que ella destaca en la escritura de estas experiencias, en esto que a ella le gusta convidarnos por esta generosidad, tiene que ver también con esta otra acción que es la escritura. Y por otro lado, pensaba esta idea del inventar como lo opuesto al improvisar, ¿no? El contexto nos impuso inventar, pero no se inventa sino escuchando, no se inventa en forma aislada, sino colectivamente, tomando decisiones con otros, con otras. Y esa idea de lo colectivo, del inventar con otros, también me parecía que es con ternura, con una ternura que, como decía Patricia, no tiene que ver con lo sensiblero, sino con ser sensible, con escuchar a las infancias, pero no infantilizarlas, con tener un respeto por el otro, por la otra, por el otro. Y por otro lado, estas palabras que son, digamos, muy interesantes, muy profundas, me parecía que no se quedan en palabras, que Patricia las transforma en haceres. Y justamente en estas semanas tenemos, digamos, contraejemplos de esas palabras convertidas en haceres, ¿no? Me parecía que justamente lo que ella nos va a contar de las aulas a cielo abierto sería un ejemplo de poner esas palabras, esa pedagogía de la ternura en el hacer, ¿no? Hablar de ternura como un posicionamiento ético y político, pero no solamente quedarse en ese posicionamiento desde las palabras, sino desde el hacer en el parque, desde el hacer en los profesorados. Y me parecía justamente que la intemperie de las clases que nos propusieron, de estas burbujas en los patios desolados, se contraponen a la propuesta de las aulas a cielo abierto,
y de la importancia de esos paseos pedagógicos, justamente pensando este lugar y este atravesamiento, por supuesto desde el trabajo colectivo. Sí, gracias Vivi, yo miré mi WhatsApp y tengo las palabras de Patri, no sé si las quiere decir. Ella, una de las cosas que dice es que la palabra que más le gusta es palimpsesto, también a mí me apasiona esa palabra, me encanta, me gusta pronunciarla y me parece hermoso que se pueda escribir algo nuevo, inventado, pero teniendo en cuenta las huellas que están en ese papel, ¿no? Todo lo metafórico y lo simbólico que eso implica. Y también Patri no la veo por acá, pero otra cosa que dice, que aporta, la voy a poner esa foto también, hay una bibliolancha en el Delta, está más cerquita, la que yo mostré, esa bibliolancha, es de Chile, del archipiélago de Chile, ahí está Patri. Pero bueno, ese dar de leer, llevando la biblioteca, digamos, ambulante, ¿no? Es precioso. Acá, no sé si alguien más quería decir algo más, no veo el chat. No tengo que Hay mucho agradecimiento por las palabras y por las imágenes. Yo fui poniendo algunos títulos de las imágenes. En algunos casos, por ejemplo, el bordado que vos pusiste no tenía los datos, pero hay, en general, tiene que ver con, bueno, conmovedor todo lo que estás expresando, las imágenes muy contundentes, ¿no? Esta idea de la ternura no como algo meloso, ¿no? Sino como algo conmovedor desde la fuerza, ¿no? Como estas imágenes que vos elegiste desde la ternura conmueven, movilizan. Dice Gabriela Tramonti, en estos tiempos tan difíciles que vivimos, estos espacios llenan el alma. Mariana Lázari dice, interesante pensar la pedagogía de la ternura para todas las etapas de la vida, no solo en educación inicial. Patricia dice, hermosas imágenes verbales, visuales asociadas al cuidar, abre y multiplica. Marcela dice, gracias por activar una vez más mi actividad sensible, por convidarme tu sabroso ser. Patricia dice, en nuestro Delta hay una experiencia de la bibliolancha como parte de la Biblioteca Popular Santa Genoveva. Bueno, saludos, agradecimientos. Mariana dice, del efecto suegra al efecto abuela. Respecto del jardín, en palabras de Antelo, me encantó todo lo compartido. Bien, chicas, si quieren, bueno, seguimos un poquito. Lo que sí les quiero comentar es que ahí escribí en el chat el nombre de la artista húngara que hace los tejidos, se llama Agnès, no sé si está bien pronunciado, pero bueno, ahí lo escribí. Es bello lo que hace, porque aparte es tejido en miniatura. Les voy a ser sincera que estuve como 2 días armando el Power, buscando las imágenes que podían ilustrar la palabra, las palabras. No quería hacer un Power más técnico, que está buenísimo, que lo he hecho muchas veces para las clases también, y que he recibido también muchos Power así, ¿no? Como espectadora, como estudiante, ¿no? Porque siempre seguimos estudiando, pero quería usar o convidar obras de arte que conjugaran con las palabras que les estaba compartiendo, ¿no? Así que fueron seleccionadas así como con mucha ternura, la verdad creo que es esa. Encontré si quieren, no sé si quieren algo más, después podemos hacer la dinámica, somos un hermoso número para hacer la dinámica que me habías propuesto, Vivi, si da el tiempo. Encontré el poema que les quería leer, porque prendí la máquina otra vez, la otra, de Helicura. Lo voy a leer y pasamos a aulas a cielo abierto, si quieren les cuento algo, y Helicura quiere decir en lengua mapuche piedra transparente. Dice que su papá le puso, sus padres, su padre, su madre, le pusieron ese nombre que parece contradictorio, ¿no? Que una piedra sea transparente. Pero decía que bueno, que la vida te va a ayudar a ser un poco más transparente y a no ser pétreo.
Y sus palabras, lo dice él mucho mejor en las entrevistas. Dice, y entonces hay un poema sobre la piedra que me gustaba compartirlo. Las piedras tienen espíritu, dice nuestra gente. Por eso no hay que olvidarse de conversar con ellas. Hay piedras positivas que los machi, ponen para que dancen en sus kultrum. Pero hay piedras negativas que brillan como vidrios y solo dan sombras sin luz. Bueno. Precioso. Difícil. Pero bueno, les voy a contar entonces ahora solo algunos ejemplos de lo que hacemos en el Parque Avellaneda. Ya les decía, somos 14, hace 20 años, se va sumando mucha gente joven que nos oxigena, tenemos convenios con la UBA y también con el Instituto de Recreación, entonces vienen muchos jóvenes a hacer prácticas. Bueno, les preparé también unas 7 fotos, es muy, a ver si, ahí está. El nombre es muy potente, es muy poético, se llama Aulas a Cielo Abierto. Es un proyecto justamente que tratamos de que no tenga techo, y la idea es, lo que hacemos son paseos pedagógicos, también hacemos efemérides no efímeras y jornadas con docentes, y jornadas también con los niños y niñas. Es un espacio de 40 hectáreas, de infinitos verdes, de gran cantidad de aves, de mucha historia, y es el único parque que se gestiona entre los vecinos, los que trabajamos y el gobierno. No es la panacea, se imagina lo que es sentarse en una mesa, incluso ahora virtual, con el gobierno, con los trabajadores y con los vecinos y vecinas. Pero en eso estamos y lo seguimos recuperando, para que cada vez sea más público y cada vez se llene de más niños y niñas y docentes que quieren venir a aprender y a enseñar. Como les decía, se llama Aulas a Cielo Abierto, y lo que buscamos es que el parque sea un territorio de preguntas, de aprendizajes significativos, y donde se desplieguen los sentidos de esta pedagogía de la ternura, también de la memoria, de la pregunta, emancipadora. Bueno, esta es una de las primeras fotos que les quiero mostrar. En realidad, yo no sé quién disfruta más ese avistaje de aves, ¿no? Si es la mamá o es la niña. Lo que tratamos desde el Parque Avellaneda es de realizar siempre alianza con las familias. Y cuando vienen a hacer el paseo pedagógico pueden venir todos los padres que quieran. Estamos bastante preparadas para trabajar con niños, niñas, docentes y familia. Hay otra foto hermosa, no la encontré, pero hay abuelos y abuelas mirando con los binoculares que hicieron los chicos, las aves del parque. Es hermoso después un domingo que vamos a tomar mate, cuando íbamos a la presencialidad, ahora vamos menos, encontrarlos, porque muchos son chicos y chicas que están en el barrio, que le van mostrando a los padres y a las madres, o quien los esté en ese momento cuidando, el nombre de la calandria, el hornero, los llevan a conocer el nido, entran en la casona. Digo, pero disponer, o inventar propuestas donde las familias también puedan disfrutar esa instancia de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Con la docente o con el docente, ¿no? Y ahí eso revaloriza también nuestro rol de docentes de sala, y también nosotros nos consideramos, bueno, muchas de las que formamos el equipo somos docentes, de alma y profesión. Acá hablamos también del material didáctico, ¿no? O más que, perdón, el material didáctico está más en la otra imagen, ¿no? A veces preparar un paseo pedagógico
Es todo un compromiso enorme, bueno, hay EDIs que trabajan esto de los paseos pedagógicos, ¿no? El preparar el antes, el durante, el después, ¿no? Con la rigurosidad necesaria para que después sea espontáneo, sí. Me parece importante que explique lo de paseo pedagógico. ¿Por qué el paseo pedagógico no es una visita guiada? Me siento dando clase de Ledi. El paseo pedagógico lo nombramos como primero como un paseo y después pedagógico, pero paseo porque está asociado al placer, al aprender placenteramente, aprender disfrutando, y desplegando esta pedagogía también de la ternura, ¿no? Y pedagógico porque hay objetivos de enseñanza-aprendizaje, ¿eh? Cuando se propone, antes la llamábamos salida pedagógica, algunos autores la llaman visita guiada, nosotros consideramos que paseo pedagógico es más amplio. Visita guiada a veces se asocia a la visita al médico, a la visita a un familiar, así más por obligación, algo más efímero y obligatorio, ¿no? En este caso es un paseo que empieza en la escuela, que decimos siempre que son circulares, porque empieza en la escuela y termina en la escuela también, ¿no? En la sala, digamos, en el medio se realiza la salida, pero el paseo empieza cuando lo sueña la docente. Y cuando elige el lugar, cuando elige los contenidos, lo ensambla con algún proyecto áulico, cuando lo ensambla dentro de una secuencia, ¿no? Y es una gran protagonista también la docente o el docente que lo sueña y lo concreta, ¿no? Y nosotros, bueno, trabajamos muy en conjunto, nunca un paseo pedagógico es igual a otro, se puede ir al patrimonio natural, al patrimonio histórico, artístico, incluso lúdico. Todos los paseos igual tienen una mirada lúdica, ¿no? Gabriela Tramonti nos pregunta, o te pregunta, sobre cómo se organizan esos paseos, la pregunta es cómo se desarrolla esa propuesta si los chicos asisten todos los días. Nos encantaría, Patri, pero vienen solo los martes. Tenemos horas del Ministerio de Educación de la ciudad, las 5 educadoras que lo conformamos. Les decía que somos 14 horas porque se sumaron voluntarios y voluntarias, pero los damos solo los martes en la presencialidad, y es siempre con una entrevista primera, ¿no? Pero bueno, estamos pidiendo más horas cátedra, pero se imaginarán que el que los chicos puedan aprender disfrutando en los parques no es prioridad para el gobierno actual, lamentablemente, ¿no? De la ciudad. Así que bueno, pero nosotros seguimos adelante, por supuesto se llena enseguida, pero bueno, vamos adelante, siempre pensando que sí, que puede haber un cambio importante de política pública y se generen espacios acá y en otros parques, que todos los parques, nosotros decimos que algunos son educativos y otros educadores. Este es educador porque este tiene un proyecto donde recibe con los brazos abiertos a los docentes, y no el docente puede, pero no necesariamente tiene que ser él el que va guiando el paseo. En algunos otros parques puede el mismo docente no me sale ahora la palabra, el mismo docente es el que transforma ese espacio educativo en un espacio educador, ¿no? Aunque acá también, como trabajamos tanto con los docentes, aparte piensen que hace 20 años que estamos, entonces las que eran docentes hace 20 años ahora son supervisoras, están en los equipos directivos, ¿no? Vienen muchas jóvenes de los profesorados, entonces también vienen y nos dicen, miren, nosotros quisiéramos trabajar esto, y bueno, lo vamos combinando, nunca, y pensando juntas, nunca un paseo pedagógico es igual a otro, porque el lugar es diferente, no es lo mismo venir al parque en abril que venir en noviembre, los chicos son diferentes, las chicas también, nosotras también en 20 años fuimos formándonos en otras disciplinas, igual es un equipo multidisciplinario, ¿no? Bueno, acá estaba, digo, la ternura en el material didáctico. En tanto, esto es una hoja de hallazgo, la llamamos, porque el primer nombre que había aparecido era checklist, y nos parecía muy colonizador. Así que lo cambiamos, inventamos la palabra hoja de hallazgos. En la foto no se ve bien,
pero hay un cartoncito, hay un broche, hay una impresión a color cuidada, hay un diseño cuidado. Digo, la ternura como dignificante, por eso es un ejemplo nada más, y podrá haber un montón, pero no puede ser una foto. Si quiero, ahí los chicos van a ir buscando las aves, perdón, van a ir tildando las aves que van hallando. Por supuesto, hay saberes previos que se trabajaron en la sala, preguntas previas que se trabajaron en la sala, y también qué saberes tendrían que tener, algunos conocimientos que tendrían que tener antes de venir al parque. Todo eso es lo que pensamos cuando hacemos este material didáctico, que nosotros decimos que tiene que ser digno y dignificante. Si yo hago una fotocopia blanco y negro que no se entiende la diferencia entre una calandria y un hornero, es cruel. No es digno, entonces tendría que hacer otra cosa. Entonces, incluso a veces las imprimimos nosotros de nuestro bolsillo, y a veces las imprimen las cooperadoras, les pedimos que sí, que sea un material digno, ¿no? Por eso decimos no a la fotocopia, sino a la impresión dignificante, ¿no? También. Eso es un solo ejemplo, y ahí entonces ellos están discutiendo, ese que ven, ahí se ve, entonces si encontraron una calandria o encontraron un hornero, ¿no? Pero ya trabajaron las diferencias en la sala, saben a qué vienen los chicos, y son curiosos, ¿no? Porque preguntan algo más, siempre, si se les da la oportunidad, ¿no? Y cuando ya bajan del micro vienen contentísimos, así que es muy hermoso además trabajar con ellos así y ellas, ¿no? Es una experiencia muy, muy hermosa, muy placentera tener nuestra aula de 40 hectáreas para seguir indagando. Y esto también tiene que ver con la ternura, en tanto doy espacio para explorar, ¿no? Y sobre todo para desplegar los sentidos, en este caso el sentido del tacto. A veces, digamos, es necesario poder tocar, siendo muy cuidadosos nosotros también y ellos también, ¿no? En este caso el tronco de un palo borracho, ¿no? Y después poner en palabras esa textura, ¿no? Es áspera, digamos, y ampliar esos vocabularios, o no. Y es lisa, ¿por qué? ¿No? Y les decía que también vienen a conocer y a disfrutar el patrimonio artístico. En la Casona de los Olivera hay obras de arte contemporáneo, pero también hay un paseo de esculturas de arte contemporáneo. Y acá los ven tocando la temperatura de la piedra, ¿no? Y comparando con la temperatura de las obras de la madera, de las obras que están realizadas en madera, ¿no? Y acercarse a la obra y alejarse y hacer una ronda, son obras de arte contemporáneo, no sé. Tenemos también más canónicas, pero en general con los niños y niñas de inicial trabajamos acá sobre todo este paseo de esculturas, hay huellas de las herramientas, hay una valija con las herramientas, y ahí ponemos en valor el oficio del escultor o de la escultora, ¿no? Y decimos a veces que despertamos vocaciones, ¿no? A veces los chicos nos preguntan, ¿y vos dónde estudiaste? O este artista, ¿dónde estudió para ser artista? O a veces nos pasan al vivero, ¿y vos dónde estudiaste para ser viverista? O si estamos en la sala de la memoria también, ¿y vos dónde estudiaste? ¿No? Para contar estas historias. Bueno, imaginen que en 20 años las preguntas, algunas las fuimos anotando, ya vamos a hacer algo con esas bellas preguntas que hacen los chicos y las chicas. Bien, y acá, esto es en un antiguo patio de juegos que tenemos, de 1927, y bueno, imaginen que en 20 años hicimos infinidad de actividades y seguimos soñando nuevas, ¿no? Propuestas con las docentes nuevas, jóvenes, que siempre nos traen y nos cuestionan, pero con muchísimo respeto para seguir andando. Y acá ese día se trabajó el tema de la construcción de refugios, por eso lo traía también como ejemplo, ¿no? Esta es una fogata que armaron, bueno, jugando, y también se sirvió de hornito para una torta porque uno era un cumpleañero que le cantamos su feliz cumple allí. Es decir, disponer de tiempo para jugar, para pensar, para construir en este caso refugios entre todos, un juego colectivo, y dar algunos materiales, ¿no? Para trabajar, para armar este espacio. En esta no digo nada, ya solita, después de estar 2 horitas en el parque jugando, explorando, disfrutando, ahí lo tenemos a este niño que está
ahí disfrutando, respirando. Claro ejemplo de la pedagogía de las ternuras. Y también, esto vuelvo a reiterar esta instancia de actividades comunitarias, a veces viene una sala, bueno, somos 5, así que en general podemos recibir no más de 5 salas o 5 grados, Siempre tratamos de que sea un grado con una de las educadoras. A veces nos pasa que nos dicen, bueno, pero el tema del micro en la presencialidad era dificultoso, bueno, somos 50, 60, pero no podemos estar en un parque público con una educadora, aunque estén las otras maestras también, con 60 niños, ¿no? Es un parque público, entonces tratamos de respetar siempre la sala o el grado, ¿no? Que la sala tiene su propia historia, se conocen los chicos, los nombres, las docentes lo conocen también, ¿no? Esto hace que a veces, bueno, en abril, en mayo ya no se pueda, está todo reservado, pero bueno, vamos también trabajando para que esto se pueda incrementar. Y esta foto alude más que nada a las efemérides no efímeras, ¿no? La idea primero de aprender y de trabajar el hecho histórico, ¿no? Traído al hoy. Y después en el parque una instancia de celebración de la patria, ¿no? Nos parece que las efemérides tienen que dejar huella, tienen que ser, como decía Claudia, una experiencia inmediata que deje huellas, y celebrar que, bueno, que estamos en nuestra patria, que la vamos construyendo, ¿no? Es muy emocionante, todos los años, todas las efemérides vamos trabajando de acuerdo a las escuelas que quieren. En general, a esta altura ya vienen las escuelas y nos dicen, bueno, miren, queremos trabajar el 17 de agosto, queremos trabajar el 24 de marzo, queremos trabajar ahora, bueno, el año pasado, el 8 de noviembre, el Día de los Afroargentinos, trabajar la figura de María del Valle, de Remedios del Valle, digamos, las nuevas efemérides también tienen cabida, ¿no? Trabajamos mucho con nuestros pueblos originarios, no hacemos un como sí, nosotros tenemos una huaca, que es la piedra ceremonial de nuestros pueblos originarios, y ellos celebran también junto a nosotros y nosotras con las escuelas, el Día de la Pachamama, el Inti Raymi, ¿no? Bien. Y ahora lo que comparto por ahí más rápidamente es, en esta pandemia lo que hicimos es generar materiales didácticos. Materiales que puedan usarse primero en la virtualidad y después, en el segundo cuatrimestre, acompañar las primeras salidas que se podían hacer. Nos decían muchas docentes, porque seguíamos reunidas con los docentes, que sobre todo que eligieron el Parque Avellaneda como parte de su proyecto institucional, aún en pandemia, que esto venía además de haber trabajado los encuentros de mejora institucional, ¿no? En la presencialidad con los docentes una mañana. El tema es que, bueno, si estamos con los docentes esa mañana haciendo el encuentro de mejora institucional, no vienen niños y niñas esa mañana. Entonces, bueno, a veces no podemos hacer tantas porque no nos da el tiempo, ¿no? Esto está, yo creo que lo tiene Vivi, pero si no, todo lo que yo les cuento está en el blog. El blog es Parque Avellaneda, Parque Educador, blogs.blogspot.com.ar, con las 2 C, Parque Avellaneda, Parque Educador. Y lo puse por el chat, Una genia. Bueno, lo primero que les muestro es es la portada nada más, es un collage de un libro que hicimos de árboles de aquí y de allá, ¿no? Y es un libro interactivo. Piensen que para cada material, primero se sueña el material, después se elabora, se hace circular, se mejora, las devoluciones han sido impresionantes. Si ustedes lo miran, tiene un mapa interactivo, tiene imágenes del parque, en la época que estaban los querandíes, tiene un video de cómo hacer jabón, como hacían nuestros pueblos originarios, con el fruto del timbó, tiene un hermoso y bello relato sonoro sobre cómo sentirnos árboles, tiene un poema de Julio Cortázar leído por la hija de una de nuestras compañeras que se llama Juli, así que decimos que Juli nos cuenta Julio. Bueno, imaginen que 14 personas
reunidas todos los martes, pensando desde la ternura las infancias y cómo trabajar con las docentes y los docentes, bueno, estas producciones salen así, ¿no? Por todo eso. Después los practicantes del Istril hicieron, esto lo hicieron en el primer cuatrimestre, un club de exploradores con barbijo, ¿no? Nos decían que los chicos tenían miedo de salir. Entonces, después de las vacaciones de invierno empezó esto a circular. La idea era explorar con barbijo el árbol de la casa. No podían a veces ir hasta el árbol que estaba más cerquita en la casa, no podían ir hasta el parque. Después, pasado ya agosto, septiembre, se fueron acompañando las primeras salidas con las familias, ¿no? Bueno, hicimos también un libro plegable, también de exploradores con barbijo, estas hojas de hallazgo, para que las maestras las imprimieran. Estas tenían que ser en blanco y negro. Y después hicimos un parque de libros, sobre todo para primaria, donde a través de diferentes videos compartíamos algunos lugares del parque para que al recolectar y al observar pudieran hacer una página de un libro de artista. Esto está todo en el blog, desarrollado. Ustedes se meten y esto, ingresan y esto es un libro con varios videos. Incluso los materiales los presentamos en reuniones, muy cuidadosamente y con mucho respeto hacia los docentes y las docentes que estaban. Y después también hicimos 4 videos para observar aves desde la terraza o desde el balcón, ¿no? En uno propusimos hacer un coro de cantos, pero con las voces de los niños. Está en nuestro canal de YouTube y es bellísimo. Nos contaban algunas docentes, unas docentes de una escuela que queda en La Matanza, que lo usaron. Vieron que cuando uno convida, bueno, se multiplican las experiencias, y una escuela que trabajaba con niños y niñas nos decían que había algunos niños que no podían, digamos que vieron que bueno, en la pandemia hubo grandes problemas con dispositivos y conectividad, tenían dispositivo y tenían conectividad, pero no lograban generar algo muy atractivo, y sobre todo que los chicos pudieran la palabra quisiera usar otra, pero engancharse, digamos, ¿no? Entusiasmarse. Y nos decía que algunos de los nenes, uno de los nenes sobre todo, a partir de estos videos, había querido seguir aprendiendo y investigando sobre las aves, ¿no? Así que a veces cuando uno piensa y sueña, escribe y elabora, después eso va andando por distintos mundos, y genera distintas experiencias. Esto es en la presencialidad, para ir cerrando. Gabriela nos preguntaba cuánto dura un paseo. Y bueno, va a depender de muchas cosas. Pero una sala. En general, para una sala no más de 1 hora, nunca más de 1 hora. Igual es lúdico, ¿no? Tiene una mirada lúdica. También otras veces vienen a jugar libremente, al patio de juegos, pero un paseo en general para inicial no dura más de 1 hora. Y siempre decimos que incluye igual, ellos llegan con la mochila con preguntas y llegan con la mochila con chisitos también, así que hay un hermoso momento para el picnic, que es parte del durante, ¿no? Todo lo que se puede también trabajar, ¿no? En dejar el espacio como lo encontramos y todo, digamos, cómo se puede trabajar el área de educación ambiental, ¿no? Pero no más de 1 hora en general. Con primaria a veces un poquito más, y con secundaria, con terciaria, a veces con terciario vienen muchos profesorados, 1 hora y media, porque a veces vienen de muy lejos, y entonces, bueno, mostramos el afuera y el adentro, pero 1 hora y media, pero con los más chiquitos sí, no más de 45 minutos, 1 hora. A veces lo que sí sucede es que las maestras los traen, y los maestros,
y vienen, hacen el paseo pedagógico y después esa docente vuelve, a veces vuelve con las tablets a registrar, a veces vuelve a hacer algunos croquis, porque sobre todo hay docentes las docentes que viven, bueno, puede ser que vivan de las escuelas más cercanas, ¿no? Que pueden venir caminando, y que eso es una belleza, ¿no? También hay maestras de primaria que cargaban la SUBE y venían porque el micro era muy caro, ¿no? Digamos que los docentes seguimos siempre pensando en hacer actos de justicia, ¿no? Mientras seguimos luchando para que algunas políticas cambien, ¿no? Y se mejoren y no sean destructivas. No quiero ya... Bueno, si quieren, una idea que se nos había ocurrido era terminar el conversatorio con este poema, que lo vamos mejorando día a día con los aportes de todas, pero es un poema que tiene como mucha vigencia más que nada hoy, para agradecer a los docentes, ¿no? Para revalorizar el rol que tienen los docentes que tenemos, ¿no? Porque los docentes somos constructores de aulas, digamos, si hay alguien que construye, somos nosotros los que construimos aulas, pero construimos aulas con unas determinadas características. Por eso queríamos agradecer a los docentes que hoy que están, a todos los docentes, más en estos días, ¿no? Con esto que está sucediendo tan cruel, reafirmarnos como docentes y seguir pidiendo la renuncia de la ministra, ¿no? Ahora parece ser que también la legislatura la está convocando para que dé explicaciones, ¿no? Y está cuestionando su cargo. Así que bueno, se ve que también se nos cuestiona a nosotros por todo lo que hacemos, ¿no? Así que bueno, si quieren, una propuesta era leerlo entre todos y todas, como un homenaje, me gustaría convidarlo como un homenaje también a ustedes, que hoy dispusieron de esta mañana, de estas 2 horitas de la mañana, para conversar, ¿no? Sobre el cuidar como, con todos los significados que hoy le dimos, ¿no? El cuidar como escuchar, el cuidar como refugio, el cuidar como el despliegue de las pedagogías de las ternuras, y el cuidar como inventar. Bueno, y ojalá que sigan leyendo y que Mariana siga haciendo esos comentarios, así nos volvemos a encontrar en otro conversatorio que les haya servido. Así que si quieren, no sé, Vivi, vos me decís, lo leemos ahora, esperamos un poquito. Lo leemos, si hay preguntas, las fueron, podemos por ahí, si tienen alguna pregunta antes de cerrar con el poema, que puede ser un hermoso cierre del conversatorio, la voz de todas diciendo estas palabras de agradecimiento. Pero si tienen alguna pregunta... Sí, a veces fueron diciéndolas, bien. Sí, y a veces son resonancias como las que vos compartiste, ecos, ¿no? Bueno, así que gracias al equipo de prácticas, ese equipo tan nutricio y tan nutriente. Gracias, Mari, a todas por leer el artículo y por la convocatoria, y gracias a todas las que están participando por crear aulas, ¿no? Y reitero para las chicas que están haciendo las prácticas, o están cursando, se están formando para ser docentes de nivel inicial, que eligieron la mejor de las profesiones, es decir, constructores de aulas, van a ser o de salas, que las llamamos también en nivel inicial. Así que bueno, gracias a las colegas, para mí fue un placer, un honor, ¿no? Cuando las propias colegas reconocen el trabajo, ¿no? La verdad que es un honor hermoso y me ha cambiado la pandemia. Bueno, una cosita nada más, Patri, porque ese artículo yo lo leí a través del link de Noveduc, de las revistas, que va a estar disponible por un tiempo particular, porque no accedí, no sé si se puede acceder a ese artículo por otro medio, porque si no va a estar muy... y yo lo quise bajar y bueno, no quise hacer lío porque era tu artículo. Y la verdad que me gustaría disponer de ese artículo
y Dale. está en la revista. Bueno, nosotros la revista en impresa seguramente, pero bueno, yo veo una manera de tener un link para pasárselos, de pedir. La verdad es que estos días y va a salir recién en febrero, en la revista de febrero, para comenzar el año con estas pedagogías, con esta idea de seguir desplegando el cuidado. Hablaba Vivi, ¿no? De tejer urdimbres. Una es tejer urdimbres, otra es tejer umbales, y el otro es la profundización de las pedagogías de la ternura. Bueno, gracias. Entonces, si quieren nos despedimos así. ¿Empezamos? Dale. Gracias, docentes. Docentes por construir Aulas aulas de la memoria y no memorísticas. Aulas abiertas y no rupturadas. Aulas participativas y y no no silenciadas. Aulas que despierten y y no no adormezcan. Aulas dialógicas y y no no disertadoras. Aulas emancipadoras, no dominadoras. Aulas reflexivas, y no no anestésicas. aulas Aulas dignas, dignas y dignificantes. contenedoras Y solidarias. Aulas diversas y respetuosas. Esperanzadas y esperanzadoras. Aulas de la bienvenida y el respeto. Aulas de la confianza y la ternura. Cada día, todos los días. Quedan unos minutitos, quedan unos minutitos antes de 1:30, yo sé igual que nos importa. Me gustaría escucharlas, si le quisieran agregar algún verso a este poema. Aulas de paredes que expanden las pantallas, o algo así. A ver, no lo escuché, ¿cómo? Pensé algo parecido a aulas de paredes que expanden las pantallas, o algo así. No soy tan poética, pero me imaginé paredes. Después vos corregilo prolijito. Dale, Claro. te lo podemos agregar. ¿Quién más? A mí se me ocurría aulas que liguen y que leguen, ¿no? ¡Ay, pero tenemos a una Laurita poeta! No, eso es mi inspiración tuya, no me sale así porque sí. Liguen y, ¿qué dijiste? Leguen, ¿no? Leguen. ¡Ay, qué hermoso, Lau! Bueno, si quieren todas pueden ir diciendo y con esto nos vamos. Laura, nos humillaste, ahora nos obturaste toda posibilidad de ser creativa. Lauri ya habló, también Estela, ¿quién más? Las estudiantes, ¿qué dicen? Yo no soy estudiante, soy la colada en el conversatorio. Yo digo o pienso aulas donadoras de escuchas y de palabras. Puede ser. Gabriela. De escuchas y palabras, los estoy anotando. ¿Otra? Aulas a la ¿Quién distancia. habló recién? No la vi. ¿Quién habló recién? Marcela, la compañera de Gabriela Tramonti. Gabriela. De visitas. Sí, Gabriela pone aulas jugadas para el juego. Agrega Gabriela desde el chat. A ver, Paula. ¿Vieron qué poetas que estamos esta mañana? Aulas a la distancia, pero no distanciadas. ¿Quién dijo eso? Paula Grinspoon. Las estudiantes, que hay algunas.
todavía en el... Aulas que se aferran a la esperanza. Bueno, qué hermoso. Muchas gracias por todo. Tengo dos imágenes. Esta imagen para terminar y voy a escribir esos versos en este poema y se lo hacemos llegar de alguna manera a todas las que participaron. Porque me parece que está bueno esto. Cerramos como empezamos, con esta necesidad de escribir, ¿no? De escribir poéticamente después de transitar tantas salas y aulas. Y bueno, me parecía que terminar con esta imagen y con este hashtag, ¿no? De orgullosamente docentes, yo le agregaría algo, ¿no? Orgullosa y apasionadamente docentes, ¿no? Esta imagen de la pasionaria que está ahora sí en muchos lugares, muchos parques, muchos jardines de las casas, una planta nativa. Entonces es apasionada y orgullosamente docentes, ¿no? Defendiendo la escuela pública, defendiendo nuestra formación en los 29 profesorados.